Bueno, en esta noche vamos a platicar un poco sobre cómo respiran nuestros amiguitos los peces, porque muchas veces podríamos pensar que los peces, porque están dentro del agua, no necesitan de oxígeno, cosa que no es así. Los peces, al igual que todos los seres vivos, necesitan de oxígeno. El oxígeno se encuentra presente dentro del agua, aunque parezca difícil de creerlo. Los peces tienen un sistema respiratorio que es demasiado diferente a cualquier otro sistema respiratorio de cualquier otro ser viviente. El agua contiene una cantidad muy pequeña de oxígeno, pero lo contiene, más o menos contiene 5 milímetros por litro de oxígeno. Entonces el pez, para extraer ese oxígeno del agua, él necesita de las branquias. ¿Qué son las branquias? Bueno, las branquias son esas pequeñas aberturas que tienen nuestros peces, que podemos ver a los lados, que se abren y se cierran. Estas están situadas entre la boquita del pez y la faringe. Es por donde el pez toma el oxígeno para su respiración. El agua va a entrar a las branquias cuando el pez abre y cierra la boca. Por eso siempre vemos que los pececitos hacen eso, abren y cierran la boca, porque precisamente están respirando. Los vasos sanguíneos presentes en las branquias toman el oxígeno necesario para el pez y lo llevan a la sangre. En los peces más comunes existe una parte que recubre a las branquias. Esta parte se llama opérculo. Cuando la boquita del pez se abre, el opérculo se cierra y mantiene el agua en la boca. Cuando la boca se cierra, el opérculo se abre y deja pasar el agua por las branquias y se lleva a cabo el intercambio de oxígeno, como ya lo habíamos dicho. Pasa el agua por las branquias y el oxígeno es llevado a la sangre por los vasos sanguíneos. Hay algunos peces que no tienen este opérculo, entonces estos peces necesitan tener la boquita abierta por más tiempo para que se haga este intercambio de gases en sus branquias. Por ejemplo, el atún no tiene este opérculo, entonces él necesita mantener su boquita más tiempo abierta. Es necesario para la respiración de los peces que el agua tenga movimiento, porque las corrientes de agua mejoran el proceso de respiración en los peces. Esto implica que la sangre y el agua deben ir en direcciones contrarias, o sea, debe haber una corriente opuesta. El mismo proceso se puede utilizar para sacar también desechos de la sangre hacia el agua. Vamos, o sea, es una respiración. Inhalan y exhalan. Algo que afecta mucho los niveles de oxígeno dentro del agua es la temperatura. Si el agua tiene una temperatura elevada, disminuye la cantidad de oxígeno. Cuando el agua está más caliente, la presencia del oxígeno es inferior. Esto implica que los peces necesitan distintos tipos de hábitats. Por ejemplo, los que estamos viendo ahorita, el pez japonés, el goldfish, precisan mayor cantidad de oxígeno, la cual se encuentra en agua fría. Y por ejemplo, otros peces, como por ejemplo el otro pez que tengo, el guppy, este es un pez que necesita agua un poquito más cálida, necesita menor oxígeno que el goldfish. Es indispensable, lógicamente, que los peces vivan dentro del agua, porque solo dentro del agua se puede llevar este intercambio de gases. Y cuando nosotros tenemos peces en casa, pues es necesario que que les podamos proporcionar a nuestras mascotas lugares adecuados con los elementos técnicos necesarios para que se lleve esta respiración adecuadamente en ellos. Porque una cosa es que veamos a los peces en su hábitat natural, donde el agua se oxigena por medios naturales,
y otra cosa es que tengamos un acuario en casa donde el agua no puede tener ese oxígeno por medios naturales. Ahí tenemos una vista de cerca del acuario. Ahí podemos ver que pasan los peces. Voy a quitar la luz de acá encima. Este experimento ya lo habíamos hecho alguna otra vez, donde yo les mostraba las burbujas que podemos ver en nuestro acuario. Vamos a ver si lo podemos reproducir otra vez. Estoy colocando una lámpara de luz LED directamente hacia el agua del acuario, y el haz de luz nos deja ver todas esas burbujitas que hay precisamente en el agua de nuestro acuario. Y podemos ver ahí muchos elementos que incluso pareciera ser como si fuera mucha basurita, mucha suciedad dentro del agua del acuario. Se desenfoca un poco la cámara, pero bueno, ahí se puede ver. Pues todos esos elementos que tú ves cruzando ahí, que se hacen notar con el haz de luz, son pequeñas burbujas que hay dentro del agua de nuestro acuario. Todas esas pequeñas burbujas precisamente son el oxígeno que se encuentra dentro del agua. Pero también esas burbujas tú puedes ver cómo se están moviendo. Eso quiere decir que dentro del agua de nuestro acuario hay una pequeña corriente, hay una corriente de agua, la cual también ayuda en gran parte a la respiración de nuestros peces. Entonces, por eso es necesario que nosotros tengamos esas bombitas de aire que hacen pasar burbujas de aire por el agua de nuestro acuario. Vamos a mover un poco este haz de luz. Vamos a iluminar eso. Ahí están las burbujas que propiamente salen de una piedra difusora de aire, conducidas por una manguera, y que llegan a esa bombita de aire tan necesaria en nuestros acuarios. También una forma de que se produzcan estas burbujas es, bueno, la caída del filtro de cascada. Y también, bueno, si tienes una cabeza de poder, bueno, también producen esas burbujitas. Ahí estamos viendo la caída del filtro, como también produce burbujas. Pero bueno, a lo que vamos es que es muy, muy importante y es indispensable para la respiración de nuestros peces que existan estas burbujas pasando siempre por el agua de nuestro acuario para que se lleve a cabo esa respiración. También es indispensable cuidar la calidad del agua en nuestros acuarios. Y estas burbujas, cuando pasan a través del agua, pues dejan parte del oxígeno en el agua para que los peces puedan respirar. Pero muy importante también, yo te decía hace rato cuando veíamos el haz de luz, fíjate ahí cómo se ve movimiento en todas esas micro burbujas, se ve un movimiento, hay corrientes. Entonces esas corrientes también son indispensables para la respiración de nuestros peces. No simplemente es el hecho de que pasen las burbujas, sino que generan movimiento en el agua. El agua del acuario no debe estar quieta, no debe estar estancada. Por eso es indispensable tener un filtro y tener estas burbujas dentro de nuestro acuario. Pues así respiran los peces, este tipo de peces, el goldfish, el guppy. Hay otra respiración en otro tipo de peces, por ejemplo el beta o el gurami. Ellos tienen otro tipo de respiración, pero bueno, eso sería causa de hacer otro video. Bueno, pues con esto también me acabo de dar cuenta que es necesario también que las burbujas que están pasando por el agua de nuestro acuario sean lo más finas posibles, o sea que sean burbujas pequeñas. Por ejemplo, puedes ver aquí en mi acuario son burbujas grandes porque las piedras difusoras están debajo de la gravilla. Entonces eso hace que las burbujas sean grandes. Entre más pequeñas sean las burbujas, mayor oxígeno va a tener el agua. Es algo que me acabo de dar cuenta.
Ya había hecho yo otro video antes donde se apreciaba mucho más oxígeno dentro del agua, pero era porque las burbujas eran más finas. Entonces también algo nuevo que acabamos de aprender. Y bueno, les invito a que dejen sus comentarios acerca de este tema. Les agradezco mucho a todos los amigos que me ayudan a contestar preguntas de los demás amigos. Y bueno, les pido paciencia porque... Y bueno, a través del video le mandamos un saludo a nuestro amigo José Carlos de Oaxaca, el bello estado de Oaxaca, del cual tengo muy bonitos recuerdos. Y al amigo Jair Marín. Les agradecemos por ver los videos, un fuerte abrazo y los invitamos a que nos sigan viendo. Hasta pronto, amigos.